como el rey de España no podía estar en América al mismo tiempo, elegía a una persona de su confianza para que sea su virrey. Entonces el territorio del Perú se convirtió en esto. Y el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y así pasaron otros 3 virreyes durante 27 años, hasta que se nombró a Francisco de Toledo como nuevo virrey del Perú. ¿Sabes qué cosas realizó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, parece que tengo problemas con mi internet. Se ha detenido el... Voy a empezar a presentar la diapositiva, ¿sí? Una pena. ¿Se ve mi diapositiva, por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la organización del Estado peruano, ¿sí? La relación política administrativa de nuestro país. Como ustedes pueden ver, ahí la organización política administrativa del territorio peruano se basa en una ley descentralizada, la 27783, pero hay un reglamento también, obviamente, que es una ley, que es el 27795, que habla sobre la demarcación y organización del territorio peruano, ¿sí? Esta hace que esté conformada política administrativamente por poblados, distritos, provincias y regiones. Dentro de ella podemos ver que el territorio peruano sí comprende a 25 regiones, 24 departamentos, 196 provincias y 1.874 distritos, ¿no? En estas, las circunscripciones en las que constituye el Estado y el gobierno, a nivel nacional, regional y local, tiene competencias definitivamente que son autónomas y propias, ¿no? Y esto hace que preserven un poco la unidad y la integridad del Estado y de la nación. Como ustedes pueden ver, hay un mapa político ahí, sí, de nuestro país a nivel nacional, que está conformado, por supuesto, por todos los, sí, departamentos del país, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el mapa político de nuestro país, ¿sí? ¿Qué provoca esto? ¿No? Que haya una descentralización. Pero antes de esto, ¿no? Sí, ahora sí, ya. Es la descentralización en el Perú, ¿no? Vale decir que la Constitución política establece que el Estado tiene un carácter de obligatoriedad, ¿no? Entonces, el principal objetivo y fundamental es que haya un desarrollo integral. Este desarrollo integral tiene que ser armónico y sostenible a nivel nacional, y que mediante la separación de competencias y funciones se mantenga un equilibrio del poder a los 3 niveles. En estos 3 niveles es los que mencionamos recién, ¿no? Que era lo nacional, lo regional y local. ¿Y esto para qué? Para que se beneficie la población. El Perú, por supuesto, ha venido adoptando descentralizaciones desde el año 2002, y esto va a provocar que supere el centralismo económico y administrativo que ha caracterizado la época de la República. Vale decir, a nosotros nos conviene que cuando el país se encuentra en una forma endémica
con múltiples desequilibrios e inequidades, la descentralización ayude gradualmente a que permanentemente y dinámicamente se logre nivelar, ¿no? Y esto es importante porque como tenemos un país que tiene un gobierno centralizado, descentralizar se convierte en una metodología de distribución y de trabajo armoniosa, y que el Estado tiene que trabajar con todos sus representantes en cada departamento, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países, definitivamente, otros países tienen monarquías, tienen otro tipo de configuración, ¿no? Algunos son estatales, ¿no? Como lo tiene Estados Unidos, que a pesar de ser un estado, la conformación de estados tiene cierta independencia, pero también pertenecen a lo que manda una central de todos los estados, ¿no? Argentina tiene el mismo modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto en qué cambia? Es que si las leyes de un estado varían de unos a otros, ¿no? Entonces, ¿y en qué varían? En cosas así muy cortas o muy precisas, ¿no? Algunos estados te permiten, por ejemplo, que te juzguen de alguna forma si cometes un delito, y en otros estados la cadena penitenciaria es menos ¿cómo se llama? Drástica, ¿no? Para la persona, ¿no? Por eso que a veces estos malhechores cruzan los estados para que sean juzgados conforme donde han sido atrapados, ¿no? El objetivo de la descentralización es abarcar estos 5 puntos, ¿no? En lo político, ¿no? Que haya una fiscalización y participación por parte de todos los ciudadanos, y que ayude a la gestión en temas públicos, vale decir que las personas están atentas a que sus representantes realizan todo aquello que tienen que hacer, ¿no? Cumplir sus funciones para las cuales han sido elegidos en este mandato. Y es importante que ellos, ¿no?, hagan un portal de transparencia. Por eso que todos los gobiernos o todos los canales donde haya una autoridad peruana, tiene que haber un marco de transparencia, ¿no? Usted, por ejemplo, puede ir a su municipalidad y puede pedir cómo van ¿cómo se llama?, la contribución de toda la gente del distrito, para ver si se está trabajando o si están destinando el dinero, los recursos para lo que se tenía que hacer, ¿no? En la parte económica también, ¿no? Se tiene que haber una distribución equitativa para todo el departamento. No solamente se puede centralizar solamente en la provincia donde está el alcalde, sino tiene que dar a todas sus provincias, ¿no? Y tiene que haber algún tipo de inversión, tanto regional y local. Esto, por ejemplo, le toca ver todos los puntos donde se necesita más ayuda, ¿no? Como carreteras, pistas, educación, como ¿cómo se llama?, apoyo, construcción, vivienda, salud, educación, todo eso, ¿no? La parte administrativa busca, pues, justamente que los servicios públicos tengan una buena administración, y que de alguna forma no haya duplicidad en términos de competencias, de alguna forma, ¿no? Entonces, en lo económico se busca el desarrollo sostenido, y de la competitividad de las diferentes regiones y locales del país vayan viendo que haya una disposición productiva, ¿no? En la parte de infraestructura, por ejemplo, es necesario promover la inversión en diferentes circunstancias del país. Por ejemplo, para la zona agraria hay que ver que el gobierno regional o el departamental ayude, ¿cómo se llama?, a los campesinos a poder tener una tierra más fértil, por ejemplo, para que haya una mejor productividad. Esto ellos crean ciertos, ¿cómo se llama?, apoyo justamente al desarrollo, ¿no? Y esto es parte del Estado, ¿no? En la parte administrativa se tiene que hablar sobre la modernización y la eficiencia de los procesos y de los sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión del servicio público, ¿no? Asignar competencias que presten con responsabilidad servicios que el ciudadano tiene que asistirse
porque a veces solo no lo puede hacer, ¿no? Entonces tiene que recurrir a alguien, ¿no? En la parte social se tiene que hablar sobre la educación, como se lo mencioné hace un momento, tiene que tener cómo se orienta, ¿no? Este capital humano para que tenga cierta competitividad a nivel nacional. O sea, no puede haber una disparidad, ¿no? No puede haber gente que sea explotada por gente que viene a querer comprarle. Y esto realmente pasa con el tema del transporte, ¿no? El transportista muchas veces se aprovecha de ello y le compra su producción a muy bajo precio, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber, como siempre, participación ciudadana. Se van a formar distintos tipos de proyectos sociales, como los guaguaguas y como los vasos de leche, como comedores populares, ¿no? Esta es la parte social, como la parte también de trabajar la participación con las comunidades andinas, nativas. Se tiene que reconocer la interculturalidad, ¿no? de todas las clases, sin ningún tipo de exclusión y discriminación. Tienen que tratar de promover el desarrollo humano, ¿no? Y tiene siempre que haber una mejora progresiva, sostenida, ¿no? Con las condiciones de vida que cada población tiene y que debe superar los rasgos de pobreza, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? En lo ambiental tiene que haber un ordenamiento territorial, ¿no? Con sostenibilidad de desarrollo, tiene que haber un tipo de gestión que los recursos naturales y la calidad ambiental cada vez tengan un mejor trato y que de alguna forma permita esto, ¿no? Que se conserve muchas cosas que nosotros tenemos y son importantes, ¿no? Cuando hablamos de las regiones, ¿qué son las regiones? Las regiones son unidades territoriales, geoeconómicas, sostenibles, con cierta diversidad de recursos naturales, y culturalmente, ambientalmente, administrativa y económica tienen que estar integradas, ¿no? Tienen que compartir la especialización y la competitividad productiva para que el gobierno regional trabaje organizadamente y siempre, por supuesto, enmarcadas dentro del marco de la ley, ¿no? Ahí está la ley del artículo 28, las bases de descentralización, y el artículo 190 de la Constitución Política del Perú, donde de alguna forma ampara todo esto que tiene que ver con la demarcación de las regiones, ¿no? Entonces, se establecieron sobre la base de 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao, ¿no? Y existen unas 25 regiones políticas y administrativas, ¿no? Como ustedes pueden ver allí, ¿no? Pero también la provincia de Lima, la capital de la República, no pertenece, por ejemplo, a ninguna región, por eso es que no se la cuenta, ¿no? Y posee, por ley, un régimen especial, ¿no? El alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana ejerce las competencias y funciones que tiene un gobernador regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Por eso que Lima, se habla sobre la Lima metropolitana, ¿no? Metropolitana porque habla de una metrópolis como una urbe que tiene toda una serie de condiciones que no lo tienen los demás estados, ¿no? Pues se llama metropolitano, ¿no? Entonces, esto es importante. Y ahora nos tendría que tocar hablar un poco sobre las fronteras del Perú, los límites, ¿no? Y posibilidades de desarrollo, como ustedes pueden ver ahí, una frontera, todo, que podríamos decir, todos los límites del Perú, con nuestros vecinos y así por el otro lado, por el Océano Pacífico, suman un total de 10.153 kilómetros de longitud perimetral, ¿no? Los límites fueron aprobados por el Congreso de la República en base a una ley y en base a una ley de regionalización, la 24650, ¿no? Entonces, esto hacía que el Perú tenía que tener tratados fronterizos con ciertos países, como por ejemplo tenemos con Ecuador,
como ustedes pueden ver en la parte de arriba, ponemos el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, así se llama. Esto fue el 29 de enero de 1942, y los límites de la frontera hablan desde la boca de Capones, ¿sí? En el Océano Pacífico, hasta el talway del río Huepi, con el río Putumayo, a 1529 kilómetros del Perú. Se destaca la parte de esta parte que ustedes pueden ver acá, de aquí, ¿sí? Los ríos de Zarumilla, Tumbes y la cordillera del Cóndor, ¿no? Entonces acá está la frontera marítima, que es el paralelo de la boca de Capones, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Entonces este es el protocolo del río de la Alta de Brasilia, ¿no? Que fue otro tipo de tratado, y esto se celebró el 26 de octubre de 1998, y se estableció el Tratado del Límite Marítimo el 2 de mayo de 2011, ¿no? Para toda esta parte con el Ecuador. Entonces tenemos estos tres tratados: el Protocolo de Paz y Amistad de Río de Janeiro, la Acta de Brasilia y el límite marino. Esto nos toca con la parte de Ecuador, ¿no? Con la parte de Colombia, por ejemplo, tenemos acá el Tratado de Salomón Lozano, ¿no? Este que está acá, ¿no? Este Tratado de Salomón Lozano fue en 1922, el 24 de marzo, que habla desde el talway del río Huepi, con el río Putumayo, hasta la boca del río Yaraví del Amazonas, ¿no? O sea, vale decir hasta aquí, ¿sí? Toda esta parte que tienen que ver, ¿no? ¿Sí? Que se destaca los ríos Putumayos y Amazonas, ¿no? Con Brasil, nosotros tenemos la Convención Fluvial Herrera de Ponte Ribeiro, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? ¿Sí? Este tratado se celebró el 23 de octubre de 1851, ¿sí? Y habla desde la boca del río Yaraví, en el Amazonas, hasta la boca del río Yaberija de Acre, que está a 2.800 kilómetros más o menos, ¿no? Y luego tenemos el Tratado Valverde Río Branco, sí, que se celebró el 8 de septiembre de 1909, y que destacan también los ríos de Yaraví, Purus y Acre. Luego con Bolivia tenemos el Tratado de Salomón Polo Sánchez Bustamante, que está acá, sí, que se celebró el 17 de septiembre de 1909, y que también habla desde el río Yaberija en el Acre hasta el hito número 80 de la meseta de Ancomarca, a 1.047 kilómetros, ¿no? Y destacan los ríos de Hits, Suches y Desaguaderos, ¿no? Entonces acá tenemos un pase, ¿no? De ese Desaguaderos, ¿no? Que está todo por acá, ¿no? Luego con Bolivia, con Chile, ¿no? Aquí tenemos varios tratados, ¿no? Tenemos el Tratado de Lima, Rada y Gamio Figueroa Larraín, así se llama el tratado. Se celebró el 3 de junio de 1929, que habla desde el hito número 80, de la meseta de Ancomarca hasta el punto de la Concordia, ¿no? Destacan las sierras de Guaylilias, y también tenemos el acta de la ejecución del tratado de 1929. Esto se celebró el 13 de noviembre de 1999. Y tenemos el tratado, ¿sí?, de la frontera marítima con el Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ellos intervinieron en el 27 de enero de 2014, ¿no? Ahí habla sobre la frontera marítima que tenemos con Chile, ¿no? Que habla desde la intersección de la latitud del hito número 1 de la línea de marea baja. Desde esta zona traza una línea que se extiende hasta 80 millas marítimas hasta las líneas y de la costa equidistante. Vale decir que esto viene así, más o menos, ¿no? Así, este es el tramo, ¿no? Bueno, a ver, perdón, me fui, creo, se fue. Así, vamos acá, ahí está. Bueno, ahí tenemos un poco más, ¿no? Ahí están las fronteras de Ecuador, repasando un poquito lo que acabamos de mencionar. Aquí están
¿no? Los tratados de protocolo de Río de 1942, del Acta de Brasilia, el Acuerdo Marítimo acá están, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la boca de Capones, que es esta que está acá, pequeñito, que viene con Tumbes, ¿no? Loja, ¿no? Acá tienen que ver toda esta parte. La cordillera del Cóndor también, que está por acá. Pues todo esto es la parte que delimita con, sí, hasta el Tawel del río Yepi en el Putumayo, hasta aquí, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿no? Acá está Quito, ¿sí? Y toda extensión tiene una longitud de 1.529 kilómetros, ¿no? Hasta acá, ¿no? Que se destacan, ¿no? Los ríos de Salumilla y el río Tumbes, ¿no? Que son los más importantes, ¿no? Esta es la cordillera del Cóndor, que está acá, ¿no? Acá hay una cordillera, ¿no? Con Colombia tenemos el Tratado de Salomón Lozano, como ustedes pueden ver, abarca desde el Tawel del río Ipi, donde nos quedamos con Ecuador, ¿no? Desde aquí, ¿sí? Hasta, ¿sí? El río que está en la boca del río Yarabí, en el Amazonas, que está hasta acá, ¿no? Todo esto, ¿no? Está bien delimitado, ¿no? Que habla sobre Puerto Mariño, Tarapacá, Puerto Alfonso, Arica, Santa María, ¿no? Y hay una extensión de 1.506 kilómetros, ¿no? 1.506 kilómetros de frontera marítima. Todo esto es lo que hay que nosotros vigilar, que no pase nada, ¿no? Los ríos más importantes, el río Putumayo, como ustedes pueden ver acá, y, por supuesto, el río Amazonas, ¿no? Que es un río que cruza por acá, ¿no? Por esta parte, ¿no? Que viene por acá, ¿no? Pues, dentro de la frontera de Brasil, obviamente continuamos de la boca del río de Yarabí, del Amazonas, ¿no? Hasta la boca del río, ¿no? De Yaberija en el río Acre. Ahí está, esa es la frontera, ¿no? Hay dos tratados, el tratado de Herrera da Ponte Ribeiro y Velar del Río Branco. Hay una extensión de 2.822 kilómetros, es bastante grande, ¿sí? Sí, en los principales ríos está el río Yarabí, ¿sí? El Amazonas siempre, pues por supuesto, ¿no? El Purus, el Acre, son ríos principales, ¿no? Acá están. Tenemos la frontera con Bolivia, continuamos justamente de la boca del río de Yaberija en el río de Acre, acá está, ¿sí? Y tiene una extensión de 1.047 kilómetros, atraviesa la parte del Titicaca, quiere decir que Bolivia también tiene Titicaca del otro lado, ¿sí? También pero nosotros tenemos una porción más grande, por supuesto, de este río, que es importante, ¿no? De este lago, perdón. Hay una longitud de 1.047 kilómetros y los ríos importantes son de Suches, Desaguadero y Río Hits, ¿sí? Y luego tenemos con Chile, ¿no? El Tratado de Lima y el acta de ejecución del tratado de 1929. Es un tratado que se tuvo que nuevamente en el 99 volver a firmar, ¿sí? Para demarcar la frontera, ¿no? Y acá está, ¿no? Desde el hito número 80 de la meseta de Ancomarca hasta el punto de la Concordia, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Que por supuesto están las limitaciones, ¿no? La latitud sur, ¿no? Las latitudes que marcan toda esta parte de acá, en una longitud de 169 kilómetros, ¿no? Las sierras de Huahuillas es la parte que se destaca en esta parte de la frontera, ¿sí? Y hay una línea marítima que se proyecta imaginariamente desde el hito número 1 de la Concordia, ¿no? Que va hasta la marea baja, ¿no? 80 millas hacia adentro del mar, ¿no? Y esas son, de acuerdo a las costas equidistantes, se va delimitando la frontera con Chile, por ejemplo, ¿no? Las fronteras son importantes porque constituyen una línea que delimita el territorio nacional, pero también no solamente es eso, sino que hay una interacción compartida con otro país, ¿no? En perspectiva, ¿qué es lo que se busca con todo esto?
un desarrollo, ¿no? Un desarrollo económico, que se integren espacios, que se actúe compartidamente, que se haya un cierto tipo de protección, que se desarrolle dinamismo con procesos sociales, culturales, económicos, que sean promovidos por el Estado de ambas partes, donde no solamente intervienen las personas, sino también las organizaciones públicas y privadas, sino también los países vecinos tienen que tratar de buscar una hegemonía fronteriza que sea armoniosa, ¿no? Entonces, algunas fronteras de nuestro país tenemos la formación de procesos con ciertos poblados que están ahí físicamente, ¿no? Y al crecer, ¿no? Este poblado maneje una cierta independencia y una cierta administración, como es en el caso, por ejemplo, de Desaguadero, que tenemos con Perú y Bolivia, ¿no? Tenemos Iñapari, también otra parte, tenemos Asis en la parte de Brasil, Aguas Verdes, Huaquilla, con Huaquilla tenemos con Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de puntos son importantes, ¿no? Por otro lado, la globalización en la economía del mercado de nuestro país, tiene que haber un proceso tecnológico, ¿no? Que haya un bloque de integración como la comunidad andina, ¿no? Ustedes recuerden que la comunidad andina está aquí representada en nuestro país al costado de Petroperú, que está acá cerca de la vía expresa, ¿no? Ahí está la comunidad andina, ¿no? Y estos representan retos realmente para las fronteras, ¿no? Retos porque se tiene que buscar siempre la integración de las fronteras, ¿no? Y muchas veces los países con los tratados comerciales o los tratados de tránsito tienen importantes tránsito turístico, por ejemplo, ¿no? Y eso hace de que las carreteras empalmen vialmente y provoquen una buena red de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, las fronteras no solamente quedan solamente para delimitar, sino para trabajar mancomunadamente todo aquello que beneficie a ambos países, ¿no? ¿Qué característica tiene una frontera? Pues definitivamente es mantener el sentido de pertenencia, ¿no? De un Estado, ¿no? Donde de alguna forma esto haga que el país tenga un órgano que controle, que regule, ¿no? El registro de las personas que van a ingresar, ¿no? Para ello hay autoridades, hay servicios como es Migraciones que se encargan de este control y el registro del tráfico, ¿no? De personas. En este caso vemos acá, ¿cómo se llama? En esta foto, como cantidad de ciudadanos, en este caso parece que son de Venezuela, están tratando de ingresar a nuestro país. Por lo tanto, Migraciones los detiene. Esta es la puerta donde se le da el acceso a todas estas personas, ¿no? Si es que el Estado así lo cree conveniente, ¿no? Entonces tiene que tratar de ver en este punto servicios complementarios, por ejemplo, como cambio de moneda, ¿no? Hay guarniciones militares, por supuesto, puestos de vigilancia, siempre hay, la policía también está ahí vigilando y controlando de que no haya ningún tipo de disturbio o algún tipo de manifestación y protegiendo la frontera de nuestro país, ¿no? Entonces, esto es importante tener siempre presente, ¿no? Los espacios más extensos dentro de una zona de frontera hacen que definitivamente existan centros urbanos dotados de equipamientos básicos, equipamientos que van a permitir medir todo aquello que ingresa a nuestro país, como por ejemplo cuando ingresan los camiones hay balanzas, ¿no? Balanzas donde pesan a los camiones para poder saber qué carga que lleva, y ahí pasa por una inspección, una revisión para ver qué se está transportando, nada que no sea malo, por ejemplo, para nuestro país, ¿no? Entonces estas cosas es muy importante, ¿no? Por otro lado también el concepto de frontera se debe definir como términos de líneas de separación, donde ha sido revisado qué cosa es el Estado, donde predominan las dimensiones y la economía social y cultural que tiene cada país. Entonces, para ello hay una ley, la 29778, donde habla la integración y el desarrollo de las fronteras, ¿no? Y donde ahí trabaja la ejecución y coordinación
de políticas nacionales de desarrollo de integración fronteriza, y que tiene que ver con la parte de la política exterior y la política nacional y se tiene que provocar cierto desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos 29 provincias de frontera con un 11.4% de población nacional y un territorio nacional del 44%. Vale decir, como ustedes pueden ver, toda esta parte que está en rojo, ¿no? Son toda la parte que afecta a nuestro país con las fronteras, ¿no? Todo esto que está acá está delimitado, ¿no? Vale decir que el país es más pequeño, donde no tiene tanta incidencia a causa de los países que vienen vecinos, ¿no? Y que demarcan la frontera, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las regiones de frontera, no? Pues tratar de vincular a sus habitantes. Ustedes recuerden que por la parte de Ecuador hay gente que hace comercio, entonces es un puente que se cruza, ¿no? De un lado al otro lado, donde hay comercio, entonces la gente que vive a las márgenes de las fronteras intercambian productos de alimentos, sanidad. Por ejemplo, en Tacna, por ejemplo, de Chile, vienen a hacer, ¿cómo se llama? Vienen muchos chilenos, venían a hacerse servicios dentales, servicios de salud, porque en la parte del Perú es más económico, entonces se abre la frontera para que puedan ingresar. Esto, por supuesto, que al ver mayor ingreso de personas, pues estas personas, como pasan buen tiempo, tienen que comer, entonces hay desarrollo para los comerciantes peruanos que ofrecen el tipo de alimento, la parte turística, los hoteles, hay gente que se queda a dormir. Entonces hay todo un desarrollo, ¿no? De la inversión que hacen la gente que vive en la frontera, y el Estado permite que haya este tipo de ingresos para que justamente provoque un desarrollo, un mejor ingreso para su región. Entonces, de esto hablamos cuando tiene que haber una integración entre la parte exterior e interior, y que el gobierno regional tiene que trabajar para que así sea, ¿no? O sea, no puede decir, no pasa nadie. Si no pasase nadie, imagínense, pues las pollerías no venderían tanto, los hoteles no trabajarían tanto, y eso empobrece al departamento, ¿no? También tenemos que ver que hay un desarrollo integral fronterizo, como ustedes pueden ver. Se tienen que hacer proyectos que mancomunadamente beneficien a ambos países, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque las economías políticas no se manejan solas, ¿no? De alguna forma tiene que ver mucho con lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que la integración fronteriza hace que ambos países tengan acuerdos, y estos acuerdos colindantes lo único que hacen es promover el desarrollo y el promoción complementario de lo que ambos países ofrecen, ¿no? Antiguamente, antes de que Tacna tenga tanta, ¿cómo se llama?, captación de la gente que venía de Chile, peruanos iban a Arica, ¿no? Arica a comprar, ¿no? Y de allá se traían las cosas. ¿Por qué? Porque en Arica había libre puerto, entonces todo era más económico, más barato. Entonces, hace muchos años atrás, del Perú uno podía ingresar por frontera hasta $1,500 en artefactos, ¿no? Entonces, las que hacían los comerciantes traían televisores, traían ropas, traían productos, ¿no? Porque era muy barato y convenía comprar, y acá en el Perú estos costaban el doble, ¿no? O a veces el triple, ¿no? Porque acá en el Perú era muy caro, ¿no? El Perú, que hizo en el gobierno de Fujimori hace mucho tiempo atrás, creó la SOTAC. La SOTAC es un puesto fronterizo donde con un terrapuerto, ahí todo aquel que quisiera ingresar tenía que pagar impuestos. Entonces de esta forma cortó que haya esta compra en Chile, y el Perú, que lo quiso, comenzó a traer, y ellos también comenzaron a hacer Puerto Libre. Entonces toda la parte fronteriza ya no te iban para Chile, sino que compraban en el mismo Perú. Entonces, para ingresarlo, ¿no? Para ingresarlo a las demás provincias tenían que atravesar por la SOTAC. Entonces, todo aquello que ingresaba de a bajo precio, el impuesto quedaba en nuestro país. Entonces, pasaban por la SOTAC, pagaban sus impuestos, y toda esa mercadería ingresaba al país, ¿no? Entonces, de esta forma se controló un poco, y así se comenzó a generar divisas para todos nosotros, ¿no?
Cuando tenemos que hablar del mar del Perú, ahí tenemos que definitivamente detenernos a pensar un poquito porque eh, el mar tiene una línea costera de una extensión de unos 3.079 kilómetros desde el límite del Ecuador, ¿no? Como dijimos hace un momento, en el Talgo, entre la Boca de Capones, establecido con un protocolo, ¿no es cierto? Eso lo dijimos hace un momento. Esto hace de que la defensa del mar territorial del Perú se empezó a promulgar con un decreto supremo número 781 en 1947 por el gobierno de este señor José Luis Bustamante y Ribeiro, ¿no? Acá está, ¿no? Tuvo eco en Chile y en Ecuador, cuyos gobiernos firmaron la Declaración de Santiago en 1952, la zona marítima que se proclamó la soberanía y jurisdicción del mar peruano y sus costas adyacentes, ¿no? Y llega hasta una distancia de las 200 millas marinas, ¿no?, de nuestro país. Entonces, gracias a este señor, nosotros tuvimos acá, como ustedes pueden ver, ¿no?, la paradera de Boca de Capones, desde aquí, desde el punto más alto, ¿no?, ¿sí?, las 200 millas, hasta la línea definida por la Haya, que este es el que hablamos hace un momento, ¿sí?, y son 80 kilómetros, y acá están las 200 millas de nuestro país, ¿no? Delito número 80, perdón, ¿no? Y ahí se proclamó, ¿cómo se llama?, la Declaración de Santiago también, ¿no?, que se tenía que hablar con Perú, Chile y Ecuador, ¿no?, la soberanía de las 200 millas, ¿no? Entonces se celebró en un triple tratado, ¿no?, las aguas marítimas de nuestro país, ¿sí? La Convención de las Naciones Unidas habla sobre el derecho del mar, ¿no? ¿Qué es esta convención? Es una convención que habla sobre que el océano es fuente de vida, ¿no? Y fuente de vida, ¿por qué? Porque obviamente nosotros nos abastecemos de esta convención, ¿no? ¿Y qué cosa es esto, no? Bueno, esto es un instrumento de derecho internacional que establece un marco para todos los aspectos de soberanía, de jurisdicción, de utilización y derechos, obligaciones que tiene cada país, en este caso el Estado peruano, ¿no? ¿Y de qué cosas se encarga este tratado? De regular el espacio oceánico y la utilización de todos sus recursos, ¿no? La navegación, el sobrevuelo, la exploración, la explotación de los recursos, la conservación, la contaminación, la pesca, el tráfico marino. Pues todas estas partes hacen que se determine todo lo que tiene que ver con el territorio del mar, ¿no? Y que de alguna forma nos pertenece, ¿no? Y esto también nos da una zona exclusiva para poder mantener la economía, ¿no? Y también tenemos que velar por la contaminación, o sea, la vez pasada cuando hubo un derrame, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos cargos y la empresa que está explotando tenía que asumir, ¿no? Creo que ahora ha sido multada con 4.500 millones de dólares, ha sido multada, ¿no?, por el último derramamiento que hubo de petróleo, ¿no? También tiene que ver con la explotación de los archipiélagos y la exploración de los fondos marinos, ¿no? Entonces, todo este tratado regula eso, ¿no? Entonces, la CONVEBAR, ¿sí?, señala que el Estado establece el ancho de su mar territorial hasta el límite y que no exceda las 12 millas marinas medidas a partir de la línea que se va a determinar desde la base de la conformación de acuerdo al convenio, ¿no? Entonces, esto fue aprobado en 1982, entró en vigor en 1924 y fue firmado esta convención por 168 países, como el océano es una fuente de vida, ¿no?, manejado por las Naciones Unidas, ¿no? Es un tratado multilateral, ¿no?, que establece el exhaustivo régimen de la ley, el orden de los océanos y que emana ciertas reglas sobre los usos posibles de aquello que se puede hacer y no se puede hacer sobre este recurso natural, ¿no? Entonces, tiene regímenes jurídicos donde no se puede violar el espacio de alguna forma, ¿no? Por eso que muchas veces nosotros nos cuidamos, ¿no?, de que no haya esa violación, ¿no? La CONVEMAR nos señala que el Estado tiene derecho de establecer el ancho de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas
medidas a partir de la línea de elevación contaminada de la conformidad de la convención. ¿Qué significa esto, no? Acá está, ¿no? Sí. La línea de base que es acá, esta es la parte donde recién descansa la costa, las primeras olas del agua, ¿no es cierto? De allí para adelante, ¿sí? Hay un mar territorial de 12 millas, ¿no? Estas 12 millas hacen de que nosotros, que es bastante, por supuesto, no es poco, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Hacen de que nosotros tengamos una zona contigua de 12 millas más y al final nos va a quedar una zona económica exclusiva de dominio marítimo de 188 millas, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros tengamos una plataforma continental, ¿sí? Donde nosotros podemos explotar, ¿no? O sea, si encontramos petróleo acá, nosotros podemos explotar el petróleo, ¿no? Y a partir de aquí en adelante, esto pertenece al fondo marino o al alta mar, vale decir que esta parte ya no nos pertenece, ¿no? Si nosotros queremos explotar acá, no podemos, ¿no? Porque esto pertenece, de acuerdo a esa convención, a otro tipo de convenio, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver quién va a trabajar. Ahora no se podría hacer también muy profundo esa parte, ¿no? Es bien, bien alto, ¿no? Bueno, la Conmebol establece que cada país puede tener una zona económica exclusiva de 188 millas marinas de ancho como máximo, ¿no? En la que tendría derecho a explotar, a explorar, a conservar y administrar todo tipo de recurso natural que le ofrezca, ¿no? Este espacio, ¿no? Así también con la parte aérea también, ¿no? Entonces, ahí está este tratado marítimo y este espacio que nos contempla, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Conmebol también establece que si el país no tuviera capacidad para explotar todos los recursos, tendría que dar acceso a otros estados del excedente de la captura permisible para que se pueda tratar de explotar esta zona económica, ¿no? Entonces, con respecto a las fronteras marítimas, va a establecer que cuando dos estados tengan costas adyacentes, la frontera línea cuyos puntos no sean equidistantes se puedan explotar. Creo que alguien está levantando la mano. A ver, vamos a ver por acá. Voy a poner la diapositiva acá y vamos a ir resolviendo preguntas. A ver acá. Ya, ahí está. Ahí. Acá dice, ahí se dice, ¿no? ¿Por qué no se puede ejercer soberanía territorial en esa situación según Conmebol? No, sí se puede ejercer la soberanía sobre eso. Desde el punto de que cubre las 200 millas, no podemos nosotros hacer nada. O sea, todo esto que está acá, desde esta base, desde donde llegan las aguas de acá a la costa, hasta las 200 millas, tenemos dominio marítimo, todo esto, ¿no? Pues decía, acá adentro sí se puede explotar, se puede hacer explotar, explorar, podemos nosotros hacer lo que nosotros queramos que es pertinente, ¿no? Pero desde aquí, que es las 200 millas para acá, no podemos hacer uso de esto porque esto no nos pertenece, esto pertenece al alta mar, vale decir que esto no tiene dueño, ¿no? Tampoco puede venir cualquiera y hacer lo que quiera, ¿no? No es así, ¿no? Ahora nosotros tenemos acá recursos, si nosotros quisiéramos explotar acá y no tenemos cómo explotar este recurso, la convención dice que se puede haber un tratado exclusivo económico, vale decir que las fronteras marinas establecen que cuando dos estados, o sea, dos países, y son de costas adyacentes, y que tienen algo equidistante, se pueden tratar entre ambos poder explotar este recurso natural que hay acá dentro del mar, ¿no? No, entonces, pero claro, ¿no? O sea, esto normalmente siempre se da, ¿no? Que un país explota solo, ¿no? Por lo general, ¿no? Es así, porque nadie quiere perder esa riqueza que tiene natural allí, ¿no? Bueno. Y acá está la limitación marítima entre Chile y Perú, ¿no? Como ustedes pueden ver, sí, acá está más grande, ¿no? Acá está el punto de la Concordia, ¿no? Acá está el hito número 1, el hito número 2. ¿Qué es un hito? Ustedes saben qué es un hito, ¿no? Es un punto donde se limita y donde se dice esto no se puede mover nada. Es un muro que está clavado ahí y dicen, no, eso es una marca, ¿no? Esto no se mueve más. ¿Por qué? Porque a veces uno que hace va moviendo el hito y entonces al final la frontera comienza a ser
otra línea que no le pertenece. Entonces, los hitos delimitan justamente eso, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos una línea imaginaria, como ustedes pueden ver, donde está el punto de nuestro país, y ahí están las 200 millas, las 80 millas, ¿no?, que establece estos paralelos, ¿no? Aquí están las 200 millas peruanas y acá están las 200 millas de Chile, ¿no? Entonces, la disposición peruana, ¿sí?, es todo esto, hasta por acá, ¿no? La posición chilena, ¿sí?, tiene una delimitación que está siendo demarcada por la Corte de la Haya, que es esta parte acá, ¿no? Y la área marítima ganada por el Perú es todo esto, ¿no? ¿Sí? Es todo esto. Entonces, la Corte Internacional de Justicia de la Haya fijó que el 27 de enero de 2014 los límites del Perú, frontera marítima entre Perú, son estas que se ven acá, ¿no? La resolución es definitiva y vinculante y es inapelable, y el cumplimiento es obligatorio de ambas partes para poner fin a la controversia sobre los litigios marinos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio. Uy, mira, está ganando la hora. Bueno, a ver, jóvenes. Vamos a ver. ¿Sí? Ejercicio número 1. Vamos con los ejercicios. A ver. ¿Qué más tenemos que saber? Me queda algo, una cierta tema, ¿no? No, ahí nomás. Ya. Bueno, la descentralización como política gradual, permanente y dinámica implica el desarrollo armónico e integral del país. En referencia a este proceso, vamos a relacionar las siguientes formas con el objeto que le corresponda. A ver, en lo administrativo, en lo político, en lo económico y en lo social. Había que relacionar cuál de estos enunciados corresponde, ¿no? En lo administrativo, a ver ustedes, en lo administrativo, ¿cuál creen ustedes que podría ser? ¿Qué enunciado es? Impulsar la inversión privada, la modernización de los procesos, promover la mejora o incrementar la eficiencia del Estado. ¿Cuál piensan ustedes que es lo administrativo, lo político, lo económico, lo social? A ver. Bueno, ¿qué hora es? ¿Nos está ganando el tiempo? Sí, bueno. Bueno, en lo administrativo tenemos que hablar de modernizar. Ahí se dice que es la A. Muy bien, Aisha, muy bien. Pues sí, lo administrativo es modernizar los procesos burocráticos, asegurando la adecuada prestación de servicios, ¿no? Entonces es la 1 y la B. La 2, lo político es incrementar la eficiencia del Estado mediante la distribución ordenada de las competencias públicas. La 3, en lo económico, es impulsar la inversión privada en las siguientes instituciones del país. Y la 4 es promover la mejora progresiva de la condición de vida de la población para superar la pobreza. Como ustedes pueden ver, a pesar que hay delimitaciones, a pesar de que hay tratados, hay convenios, ¿no? Y hay países que son que intervienen, ¿no? O personalidades que intervienen, ¿no? Siempre al final el tratado va a terminar buscando de que ambos países tienen que, a través de este tratado, promover, ¿no? Impulsar, modernizar e incrementar todo lo que tenga que ver con el beneficio para cada país. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en las fronteras y necesita tener este desarrollo, porque también ahí se mueve una economía bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, de Ecuador muchas veces se ingresaba antes mucho tiempo el arroz, se ingresaba mucho arroz por esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque Ecuador tenía un arroz a un mejor precio que el que había en nuestro país y también cierta competencia. Así comenzó a ingresar ciertos productos como el aceite, el arroz, frijoles, y otro tipo de ¿cómo se llama?, de comercio que había, ¿no? Y por parte de Chile siempre ingresaban por ahí mucho el tema de artefactos, ¿no? Artefactos bastante que ingresaban por ahí, ¿no? Entonces siempre se busca que la economía sea importante para poder generar desarrollo para ambas partes, ¿no? Bien, muy bien, ahí está la letra A. Vamos con el ejercicio número 2. Como parte de la reforma y modernización del Estado, se crearon las actuales regiones en función de las características de estas entidades político-administrativas. Identifique los enunciados correctos. 1. Se establece sobre la base de los departamentos y la provincia constitucional del Callao.
La provincia de Lima, capital de la República, integra una región con régimen especial. 2, el número total de regiones administrativas que conforman el territorio nacional no es definitivo. Y 4, gozan de autonomía en la demarcación de sus territorios y pueden declarar su independencia. Medio raro eso. A ver, ¿qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿será correcto que se establecen sobre la base del departamento de la provincia constitucional del Callao? Sí, ¿no? Muy bien. La provincia de Lima, capital de la República, no integra una región. ¿Se recuerda que dijimos que era autónoma porque era metrópolis? ¿Se acuerdan? Sin embargo, cuenta con un régimen especial, ¿no? Eso sí, pero no integra una región, ¿no? Entonces esto es incorrecto, ¿no? El número total de regiones administrativas que conforman el territorio nacional no es definitivo, eso es correcto, porque el proceso de regionalización en marcha contempla la integración de las actuales regiones, y entonces esto está dando paso a que se conformen nuevas, ¿no? Entonces va creciendo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que en Lima, por ejemplo, hace mucho tiempo no existía Pachacamac, y luego apareció Pachacamac, después apareció Pachacuti, no existía como tal. Luego Los Olivos también, no existía, ¿no? Después apareció Ventanilla, también no existía tampoco, ¿no? Y ahora existe, ¿no? Entonces siempre se van creando distritos, ¿sí? 3. Las áreas de frontera son espacios importantes del desarrollo nacional. Respecto al rol de estos puntos estratégicos, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver, dice. 1. Contribuyen al crecimiento de la región al constituirse en unidades subnacionales. 2. Facilitan la prestación de servicios como el registro de mercancías y personas en tránsito internacional. 3. Albergan núcleos urbanos que articulan las zonas de frontera como son las regiones de frontera. Y 4. Alojan pequeñas guarniciones militares que vigilan la integridad del territorio nacional. ¿Qué piensan ustedes que es la respuesta correcta? Aisha dice que es la letra D. ¿Qué opina el resto? Pues muy bien, Aisha, estás en lo correcto, ¿no? Es falso porque el crecimiento de la región de unidades subnacionales, esto no es porque son zonas tangibles, ¿no? En escala local. Por lo tanto, las regiones de frontera constituyen una unidad subnacionales, ¿no? 2. Facilitan la prestación de servicios de registro de mercancías. Sí, eso es verdadero, porque recuerden que así desarrollan diversos servicios, ¿no? Y también controlan el cruce migratorio también, ¿no? De personas que van pasando la frontera, ¿no? Albergan núcleos urbanos y articulan la zona frontera de regiones. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la infraestructura con la que se dispone se aseguran prestaciones básicas. Entonces el espacio todo este espacio está con bastantes zonas urbanas, y esto hace de que en la zona urbana cree la frontera, ¿no? Entonces los pobladores dicen, oye, ¿qué pasa? Yo soy de Perú. Ah, no, pensé que esto era nuestro. No, ¿cómo es el tuyo? Esto es de nosotros, ¿no? Entonces el poblador de una forma también ayuda a delimitar la frontera, ¿no? Alojan pequeñas guarniciones militares, ¿no? Militares que vigilan la integridad de la región, eso es verdadero, pues definitivamente, no tiene que haber, pues, fuerzas que nos protejan de cualquier tipo de incursión que hubiese, ¿no? Entonces siempre tiene que haber pequeñas guarniciones, tanto militares y de algunas fuerzas armadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ejercicio responde a la respuesta letra D. Ejercicio número 4, el mar de Grau, o sea, el mar, como parte del territorio intangible del Estado peruano, se encuentra plenamente delimitado, considerando el proceso que se llevó a cabo para definir su demarcación. Vamos a identificar los resultados correctos, dice, ¿no? Se estableció con la suscripción del Tratado de Lima y su acta de ejecución. Los límites por el sur se resolvieron en la Corte Internacional de Justicia. Fue finiquitado con la adhesión del Estado peruano a la CONVEMAR, y por el norte los límites se definieron a través de un proceso de negociación.
¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? A ver, vamos a ver. Se estableció con la suscripción del Tratado de Lima y su acta de ejecución. Esto es incorrecto, ¿no? Porque el Tratado de Lima, que fue en 1929, y su acta de ejecución, que fue en 1999, definieron la frontera terrestre con el vecino país de Chile, ¿sí? No con el mar, ¿sí? Esto es con la parte terrestre, no con el mar, ¿sí? Luego, los límites por el sur se resolvieron en la Corte Nacional de Justicia. Esto es correcto, ¿no? Recuerden que los límites marinos entre Perú y Chile se resolvieron en la Corte de Justicia Internacional y esto fue inapelable, ¿no? ¿Se acuerdan? Luego, fue finiquitado con la adhesión del Estado peruano a la Conmebol. Esto es incorrecto porque el Estado peruano no ha suscrito a la Conmebol por considerarse una renuncia a la soberanía sobre las 200 millas. Por el peruano no se adherió a la Conmebol en ese sentido, ¿no? Y por el norte los límites se definieron a través de un proceso de negociación. Esto es correcto porque recuerden que los límites marinos con Ecuador se resolvieron mediante un proceso de negociación teniendo como referencia los paralelos que ya lo conocemos, ¿no? Así que ahí están las respuestas, como ustedes pueden ver, hagan captura y ahí tienen todo. Bueno, pasamos a cívica porque ya nos van a dar la hora. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando sobre los órganos constitucionales autóctonos, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Voy a colocar un videito cortito, no sé si se podrá ver, a ver, voy a intentar, a ver si se puede ver, a ver, vamos a ver, si no, lo cortaré. Bueno, a ver, me avisan si se escucha, se ve bien. A través del siguiente video hablaremos sobre los organismos constitucionales autónomos y su funcionamiento en el Estado peruano. La intención es conocer qué son los organismos constitucionales autónomos. En el Perú contamos con entidades cuya labor es de tal envergadura que no solo cuentan con la autonomía reconocida en el texto constitucional, sino que será la misma Constitución la que nos precise las atribuciones que ostentan. Es un organismo. Alude a aquella entidad del Estado que debe su existencia a la Constitución y a la ley, a la cual se le ha confiado la realización de una actividad o de varias conexas entre sí en términos de autonomía. ¿Qué son las características de estos organismos constitucionales autónomos? Son de configuración directa, inmediata por la Constitución, es decir, que son establecidos y determinados en sus aspectos esenciales y fundamentales por la misma Constitución, participan en la dirección política del Estado, es decir, que tienen una cuota de injerencia en la formación de la voluntad estatal, son constitutivos de un modelo de Estado asumido por un determinado ordenamiento, es decir, que son calificados como troncales. Su desaparición traería como consecuencia la desorganización del aparato estatal, pertenecen al mismo rango jurídico-político, quiere decir que ninguno de ellos es parte integrante, dependencia u órgano del otro, cada uno es supremo. ¿Cuáles son los organismos constitucionales autónomos que existen en el Estado peruano? Tenemos al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, al Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de los Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Analicemos cada uno de ellos entonces. Si hacemos mención al Tribunal Constitucional, diríamos que es un órgano supremo de interpretación y de control de constitucionalidad. Es autónomo, es independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún otro órgano constitucional. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. Al Tribunal Constitucional solo se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular.
El tribunal se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. Hablemos ahora del Ministerio Público. Bueno, este organismo tiene como misión defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley, prevenir y perseguir el delito, defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. El Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación es quien lo preside, este es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años, aunque la misma Constitución otorga una prórroga por otros 2 años adicionales a los 3 que ya están establecidos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Bien. Bien, vamos a dejarlo ahí porque nos va a ganar el tiempo y yo acá voy a empezar a explicarles porque la diapositiva que yo les voy a presentar está bastante bien ilustrada, ¿sí? Bien, ahí está. Ministerio Público, ¿no? Esto es como, ya lo conocemos, es un organismo autónomo, ¿no? Y esto se encuentra integrado al proceso de administración de justicia y defensa de los derechos legales y constitucionales de nuestra sociedad. Vale decir que es el órgano que administra, ¿cómo se llama? Justicia, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Lo preside quién? El fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, y el cargo va a durar 3 años. ¿Es prorrogable? Sí, por reelección solo por otros 2 años, ¿no? O sea que esta persona puede estar 3 años y luego, si se reelige, puede estar 2 años más. Hoy en día, la fiscal de la Nación es Liz Patricia Benavides Vargas, ¿no? Y ahí están las funciones, ¿no? Promover la acción judicial en defensa de la legalidad, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta de la administración de la justicia, representa a la sociedad en los procesos judiciales, conduce desde su inicio la investigación del delito, ¿no? Tiene el monopolio de la acción penal pública, ¿no? Además propone la reparación civil, ¿no? Ejercita la acción penal de oficio o petición de parte y emitir dictámenes previos a las resoluciones judiciales de los casos que la ley contemple. Vale decir que todo esto que hace, que puede hacer una fiscal, están bajo la responsabilidad de intervenir en investigaciones policiales, en procesos administrativos o judiciales, directa o indirectamente. No pueden ellos, hacer uso del poder que tienen y favorecer, por ejemplo, a sus cónyuges, a su familia o cualquier línea directa de parentesco que pueda haber, hasta 4º grado de consanguinidad, y tampoco por adopción o con padres o ahijados. Ella no puede favorecer a nadie de estas personas que estén involucradas. Si fuese así, definitivamente esto sería ejercer el poder que ella tiene, ¿no? Y la persona tendría que ser sancionada por ello, ¿no? Para esto, la fiscal de la Nación tiene que ser, o el fiscal de la Nación tiene que ser una persona de un currículo impecable, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que está hoy en día manejada por la señora Eliana Rebollar Añaños, ¿no? Pues definitivamente ella es una persona que maneja un órgano también netamente autónomo y colaborador y crítico del Estado, ¿no? Que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público y privado en nombre del bien común y la defensa de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Vale decir que el defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Vale decir que tienen que las 3/4 partes del Congreso tienen que estar a favor, ¿no? Para elegir el defensor del pueblo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este cargo? 5 años, ¿no? Y no está sujeto a mandato imperativo y goza de inmunidad, ¿no? Vale decir que no desempeña ciertos cargos a pesar de tener cierto, privilegio, ¿no?
¿no? Por ejemplo, no desempeña funciones de juez o de fiscal, y tampoco sustituye a ninguna autoridad peruana, ¿no? Simplemente ellos se encargan de hacer cumplir, ¿cómo se llama? Como función, como ente mediador, ¿no? Todo aquello que busca una justicia para el Estado o de forma particular, ¿no? Para que cualquier persona que tenga a bien manifestar alguna disconformidad, este órgano interviene, ¿no? Interviene en defensa de los derechos de quién, de todo ciudadano, ¿no? Entonces su función es defender los derechos constitucionales a la persona y a la comunidad, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos de la ciudadanía. Vale decir que, por ejemplo, vienen fiestas patrias o Navidad y la gente va a comprar juguetes al mercado central. De repente hay juguetes que son para niños y el asunto de los niños se llevan a la boca, pero se dan cuenta que despinta. Entonces, quiere decir que esto ha sido fabricado sin todas las medidas de bioseguridad que debería tener. Entonces, por lo tanto, se vuelve nocivo para los niños este juguete. Entonces, las personas pueden ir a la Defensoría del Pueblo a quejarse por este producto que se está vendiendo en tal establecimiento. Entonces, la Defensoría del Pueblo interviene y muchas veces, cuando comprueba que es así, retiran todo este tipo de juguetes del mercado por protección a todos los niños, ¿no? Entonces, de una forma, de eso se encarga la Defensoría del Pueblo, ¿no? O cualquier demanda. Y esto pasa muchas veces con los alimentos, ¿no? Con los productos transgénicos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero debemos recordar que no desempeña funciones de juez, ¿no? O fiscal, ni sustituye a ninguna autoridad, ¿no? No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Simplemente ellos elaboran informes con recomendaciones y exhorta a las autoridades a que se cumplan de acuerdo al sustento que ellos están dándole, ¿no? Con cierto poder de persuasión, ¿no? Y la fortaleza que tiene sus argumentos técnicos, éticos y jurídicos, ¿no? Vale decir que uno a veces desconoce la ley, ¿no? Y como ellos manejan la ley, ellos pueden decir algo que esté favorable y ya el órgano pertinente tendrá que intervenir, ¿no es cierto?, para que ellos cumplan con este aval que tiene la persona gracias a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Más o menos esa es la función que cumple esta institución del Estado, ¿no? Así que ya lo saben, ¿no? Cuando pase algo o vean que algo no es como lo que le ofrecieron, usted puede ir a quejarse a la Defensoría del Pueblo, ¿no? El Tribunal Constitucional, sí, es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, ¿no? Se le ha confiado el principio de la defensa y de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Vale decir, el Tribunal Constitucional es el último órgano donde ellos interpretan todo lo que tenga que ver con la Constitución, ¿no? Se compone de 7 miembros, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, hay 7 miembros, ¿no? Elegidos por quién? Siempre por el Congreso de la República, ¿no? Y estos señores han sido elegidos ¿por cuánto? Por un periodo de 5 años. 5 años, ¿sí? Y gozan de inmunidad. No hay reelección inmediata, ¿no? No se puede reelegir inmediatamente, ¿no? Tendrán que esperar que pase un periodo, o sea, 5 años, para que vuelvan a ser elegidos, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumplen, no? Conforme al artículo 202, ¿no?, de la Constitución, ellos se encargan de qué? De que es una instancia única de acción de inconstitucionalidad, ¿no? Conoce en última y definitiva las instancias de resolución declaratorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Recuerdo que ya lo hemos visto, esto de habeas corpus, ¿no? Conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley, ¿no? Proceso competencial, ¿no? Conoce también todo aquello que permita al Tribunal Constitucional que esté dentro de su instancia para poder solucionar conflictos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un órgano muy, muy particular que tiene ciertas características muy, muy especiales, ¿no? ¿Quién lo preside? El señor Augusto Ferrero Costa, ¿no? Que es el que está en el medio, obviamente, que es este señor que está acá, ¿no? Él es el Augusto Ferrero Costa y es el
presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Luego existe la Junta Nacional de Justicia, es otro órgano encargado de la elección y nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? Salvo cuando estos provengan de elección popular. Se rige por su ley orgánica, ¿no? Entonces, vale decir que la Junta Nacional de Justicia son los que trabajan pues, en el Poder Judicial, ¿no? En el Palacio de Justicia, ¿no? Tiene una composición especial, ¿no? Especial. Ellos tienen como organismo autónomo encargar la selección del nombramiento de los jueces y fiscales, salvo que cuando estos provengan de una elección popular, y estos se rigen por una ley orgánica, ¿no? Ahí está. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones de incompatibilidad que los jueces supremos, ¿no? O sea, vale decir que estos señores de acá no pueden ejercer justicia a nadie que tenga grado de consanguinidad hasta 4º grado, ¿no? Ni tampoco ahijados, ni padrinos, ni a nadie ellos pueden beneficiar, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen esto, caen en peculado, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene? No sé si acá está, no, acá no está, perdón. ¿Qué función tienen ellos? ¿Qué hacen, no? Hace poco en San Marcos hubo el concurso público para nombrar jueces y fiscales, ¿no? Entonces, San Marcos, ¿por qué tomó esa evaluación? Porque, como se lo comenté en algún momento, San Marcos tiene el ISO 3600, que es anticorrupción, y por lo tanto permiten hacer este tipo de evaluaciones por ser un órgano independiente y que no tiene nada que ver con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, la Junta Nacional de Justicia, para que se vea la imparcialidad y para que no sea dirigido a quien se elige como juez o como fiscal, delega esta responsabilidad a otra entidad del Estado, ¿no? En este caso es la Universidad de San Marcos, que fue quien evaluó este proceso, ¿no? También ellos tienen el poder de ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, ¿no? Los no ratificados o destituidos no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Vale decir, una vez que el juez no es ratificado, ¿no? O destituido, no puede volver a trabajar en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Y ellos también aplican sanciones de destitución a los jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, y de oficios a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias, ¿no? Vale decir que este órgano que está acá tiene un poder muy grande, ¿no? De destituir, si es que así lo amerita, ¿no? Esta persona, ¿no? Ya sea de ellos para abajo, jueces y fiscales, como también, ¿no? Todos los que están en la Corte Suprema, vale decir, a todos los señores de... Perdón. No, de acá. De acá. ¿Mm? Bueno. ¿Qué más tenemos que ver? A ver, las funciones. ¿Cuáles son? Acá están las funciones, pues, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso es lo que yo le estaba explicando hace un momento, ¿no? Es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ahí está. Este señor es el que maneja todo el trabajo que hace la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ellos hacen por concurso público de mérito una comisión especial y que es presidido por el defensor del pueblo, ¿no? Cuando hacen concursos públicos también acuden al defensor del pueblo para darle legitimidad justamente, ¿no? A las funciones que establece este órgano, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, qué rápido. Qué rápido. A ver, un ratito. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, estos órganos, la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se llama? La Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público,
son órganos independientes, autónomos, que ejercen cierto poder, ¿cómo se llama? De acuerdo a lo que se le ha dado, ¿no? Entonces, cada uno de ellos van a buscar administrar todo lo que tenga que ver con lo que demanda la Constitución. Estos órganos, aunque son independientes, ¿a quién le tienen que rendir cuentas? ¿Y quién es el único órgano que sí puede intervenir en ellos? ¿Se recuerdan? A ver, ¿qué órgano es? No, interventor. Y sí puede intervenir y puede pedir todo. ¿Qué órgano era? ¿Se recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. ¿Se recuerdan? La Contraloría, ¿se recuerdan? La Contraloría General de la República es el único órgano que puede intervenir, ¿no? Así hay ya la Contraloría, ¿no? Ellos pueden intervenir, ¿no? Entonces, ¿intervenir por qué? Porque recuerden, estos ministerios, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, todos ellos reciben presupuesto por parte del Estado. Se asignan partidas de dinero. Como ellos reciben dinero, Contraloría lo que hace es un órgano de control que ejerce, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Todo aquello, cómo se distribuye, ¿no?, el presupuesto nacional. Entonces, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación tendrán que intervenir y rendir cuentas, y así cada uno, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. Todos ellos tendrán que rendir cuentas al final del año, qué se hace con todos los ingresos y egresos que tiene cada uno de estos órganos, ¿no? Constitucionales, ¿no? Autónomos, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos órganos van a velar siempre y cuando por las funciones, pero sabemos que, por ejemplo, el Ministerio Público o el Poder Judicial no está plenamente sistematizado, ¿no? ¿Qué significa? Que hay mucho retraso en los procesos, por lo tanto, se necesita una nueva manera de cómo administrar estos órganos autónomos, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, a pesar de tener ciertas injerencias, está sujeta justamente a que solamente emite informes técnicos, ¿no? Y en base a eso, ellos apoyan a cualquier ciudadano que quiera, por ejemplo, proteger algo que ellos hacen, que yo produzco, o denunciar aquello que por lo cual a mí me ha tenido algo a mal, ¿no? Y me ha hecho daño, ¿no? O que me han estafado o lo que fuera, ¿no? Una entidad, una institución, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, pues definitivamente ejerce un poder muy amplio y sobre todo ve las resoluciones denegatorias que se hay en el habeas corpus, en los amparos, en los habeas data y la acción de cumplimiento, ¿no? Conocen los conflictos de competencia y ellos ven todo lo que tiene que ver con la Constitución conforme manda la ley, ¿no? Ahora, la Junta Nacional de Justicia también es un órgano que va directamente a manejar los jueces y fiscales y se va a regir por un tipo de norma o de ley. Y las funciones importantes son todos estos que están acá, ¿no? De nombrar, de ratificar, de aplicar sanciones, de resolver instancias, de extender a los jueces y fiscales en sus puestos y de nombrar, ratificar o sustituir al jefe de la OMPE y de la RENIEC. ¿Sí, jóvenes? Esto es más o menos todo lo que ejerce estos 4 órganos que hemos visto. ¿Alguna pregunta acá con estos órganos? ¿Que les queda claro? ¿Sí? Ahí se dice que sí, perfecto. Bueno, todo claro. Bueno, vamos allí, a ver. ¿Un poco grande o no? Sí, ya está. Bueno, ejercicio número 1. Vamos a ver los ejercicios, a ver qué nos dicen. Sí, número 1. Dice, el Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado, tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos sobre este órgano. Identifique los enunciados correctos. Vamos a ver. Dice acá, su máximo representante es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y su cargo no es prorrogable, ¿no? 2.
reúne las pruebas de un delito cometido y resuelve de manera definitiva la prisión preventiva del acusado. Representa a la sociedad en los procesos judiciales y vela por la recta administración de justicia. Y 4, el fiscal de la Nación tiene competencia para interponer la acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes del Ministerio Público, no? ¿Es correcto? ¿Qué cosa es incorrecto? La respuesta es, Malú dice la letra D. Muy bien, a ver, Malú, muy bien, Malú. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aisha, ¿qué dices tú? La D también dice Aisha. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice, su máximo representante es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y su cargo no es prorrogable. Esto es incorrecto, porque recuerden que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre sus miembros por un periodo de ¿cuánto? De 3 años, y es prorrogable por reelección solo por otros 2 años más. ¿Sí? 2. Dice, reúne las pruebas de un delito cometido y resuelve de manera definitiva y la prisión preventiva del acusado. Esto también es incorrecto, porque en el marco de la Constitución, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, pero quien decide las sentencias judiciales es el juez. 3. Representa a la sociedad en los procesos judiciales y vela por la recta administración de justicia. Esto sí es correcto. Recuerden que la Fiscalía de la Nación va a promover la acción judicial en defensa de la legalidad de todos los ciudadanos, ¿no? 4. El fiscal de la Nación tiene competencia para interponer la acción de inconstitucionalidad. Esto es también correcto. ¿Por qué? Porque la garantía constitucional, ¿no?, que es interpuesta por el fiscal de la Nación es la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es inconstitucional? Es todo aquello que no está dentro de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, inconstitucional sería, por ejemplo, que una persona que comete un delito no vaya preso, por ejemplo, ¿no? Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, no, que esta persona que viola la libertad, no, o tu derecho termina cuando avasalla la libertad que tiene otra persona. Cuando tú violas ese derecho, estás haciendo un acto inconstitucional, porque la Constitución no lo protege, ¿no? No lo avala de alguna forma, ¿sí? Bien. Ejercicio número 2. La designación del Estado para dar tratamiento médico a las personas afectadas por la contaminación de metales pesados en diversas regiones del país ha motivado que organizaciones ambientales pidan apoyo a la Defensoría del Pueblo para que pueda interceder en una resolución de conflicto. De lo descrito, ¿es válido este pedido ante el órgano mencionado? Acá vamos a ver si es cierto. Dice A, no, porque solo resuelve problemas en los servicios públicos fundamentales como la seguridad ciudadana. B, sí, porque defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. C, no, porque este órgano es el encargado de resolver solo conflictos sociales. Y D, sí, porque las denuncias que emite es fruto de sus investigaciones y deben ser cumplidas obligatoriamente. ¿Qué piensan ustedes, por favor? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Claro, Aisha, sí, porque defiende los derechos constitucionales. Así es. La Defensoría del Pueblo tiene la facultad de defender y promover los derechos de la persona y de la comunidad, con autonomía y énfasis en todos los grupos poblacionales, y sobre todo aquellos que están en grado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, mediante la supervisión que ellos puedan hacer, ¿no? De acuerdo a lo que el Estado obliga, ¿no? Van a cumplir la función de mediadores buscando actuar con
la finalidad de llegar a una resolución justa, tanto para el Estado como para las personas que han pedido, ¿no? Resolver este conflicto a este órgano, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ah? La letra B. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, acá se movió. A ver, qué jóvenes. Perdón, acá hay una. Yo lo corregí, ¿qué pasó? Seguro como no lo grabé, quedó acá. Ahí está. Sí, la letra B es sí, porque defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, de la comunidad. Así es. Ahí está, sí. Perdonen ahí, jóvenes, yo lo corregí, no sé qué pasó. Bueno, seguro no lo grabé. No, sí, no lo grabé, seguro, ¿no? Bueno, vamos con el tercero. A ver. Ejercicio número 3. Dice, el Tribunal Constitucional es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. De lo mencionado determine el valor de la verdad, ¿no?, o falsedad de los siguientes enunciados relativos a este órgano. Dice, ¿no? Conoce definitiva y única instancia las resoluciones declaratorias del habeas corpus y la acción popular. Sus miembros resumen decisiones del Ejecutivo para realizar la reforma total o parcial de la Constitución política. Interviene para establecer el respeto a la Constitución y de los derechos constitucionales en particular. Y 4, resuelve y soluciona desacuerdos competenciales entre los poderes del Estado. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. ¿Qué piensan ustedes? Nada, a ver qué dicen ahí las chicas, qué dice Malú, qué dice Aisha. Estoy en duda, dice. A ver, yo les voy a ayudar con una. A ver, vamos a ver. Dice acá. Dice, conoce en definitiva y única instancia las resoluciones declaratorias de habeas corpus y acción popular. Esto es falso. ¿Por qué? Porque una de las atribuciones del Tribunal Constitucional es conocer en última y definitiva instancia las resoluciones que han sido denegadas por los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento. ¿Se recuerdan? Entonces, no conocen definitiva. Si conociese definitiva, ¿no es cierto? Ellos tendrían que denegar este proceso, ¿no? ¿Se entiende? O sea, a ver, repito. Dice, conoce en definitiva y única instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus y acción popular. Esto es falso, le digo, porque una de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional es conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, de amparo, de habeas data y de cumplimiento. ¿Sí? Bueno, sus miembros asumen decisiones del Ejecutivo para realizar la reforma total o parcial de la Constitución política. Esto también es falso, porque recuerden que el Tribunal Constitucional es autónomo, independiente, porque en el ejercicio de las atribuciones que tienen, no depende de ningún órgano constitucional o poder del Estado. ¿Sí? Por eso que acá dice, sus miembros asumen decisiones del Ejecutivo para realizar la reforma total. ¿Se entiende o no? Miren, sus miembros asumen del Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? A ver, ¿quién es el Ejecutivo? A ver, chicas, ¿quién es el Ejecutivo? El presidente, claro, la parte del presidente. Entonces, sus miembros asumen las decisiones del presidente para realizar la reforma total o parcial de la Constitución política del Perú. Eso es falso, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que el Poder Ejecutivo es un órgano autónomo. Ellos no tienen que ser influenciados por nadie. ¿De acuerdo?
3, interviene para restablecer el respeto a la Constitución y los derechos constitucionales en particular. Claro, esto es totalmente verdadero, pues, porque se supone que ellos deben garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y defender la Constitución, ¿no? Esa es la función del Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, resuelve y soluciona, 4, resuelve y soluciona desacuerdos competenciales entre los poderes del Estado. Esto es verdadero, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce los conflictos de competencia o atribuciones asignadas porque la Constitución le otorga, ¿no? Este poder, ¿no? Porque está de acuerdo a la ley y aparte porque la ley la ejercen ellos, ¿no? Entonces, es un proceso de competencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta aquí viene a ser la letra A. Falso, falso, verdadero, verdadero. Sí, jóvenes, y vamos con la última respuesta. Dice ejercicio número 4. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo, cuya elección de sus miembros titulares se realiza mediante un concurso público de mérito a cargo de una comisión especial presidida por el fiscal de la Nación, defensor del pueblo, contralor general o presidente del Poder Judicial. ¿Qué piensan ustedes, no? ¿Qué es? La B, defensor del pueblo, dicen, ¿no? Nadie más. Malú dice la B. Malú, muy bien, Malú. Perfecto. Bien. La Junta Nacional de Justicia, recuerden que habíamos dicho que está conformada por ¿cuántos miembros? A ver, ¿cuántos miembros tiene la Junta Nacional de Justicia? 7. Muy bien, Malú, ¿no? ¿No? Estos titulares han sido seleccionados mediante ¿qué? Concurso público de mérito, ¿no es cierto? ¿Por un periodo de cuánto? ¿De cuánto, a ver, Malú? ¿Por cuánto tiempo han sido elegidos ellos? Por 5 años, muy bien. Entonces, está prohibida la reelección, o sea, ellos tienen que esperar 5 años más para que puedan nuevamente volver a ser elegidos. ¿De quién estamos hablando? Para que más o menos se ubiquen un poquito, ¿no? De ellos, ¿no es cierto? De ellos, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ahí están, son 7, ¿se recuerdan? Ahí están. Acá dice bien claro, ¿no? Mediante el concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Y está prohibida su reelección, ¿no? Bueno. ¿Gozan de inmunidad? Sí, dice, ¿no? Bueno. Entonces ellos, los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. O sea, el concurso público de mérito está a cargo de una comisión especial conformada por ¿quién? En este caso, como dijo Malú, por el defensor del pueblo, quien preside, ¿no? Y aparte de ellos están el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor de la República y un rector elegido a votación por la ¿cómo se llama la ASUP. La ASUP es la Asociación de Rectores, ¿no? De universidades públicas y privadas, ¿no? Y públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, ¿no es cierto? Y un rector elegido por las universidades privadas licenciadas también con 50 años de antigüedad, ¿no? Todas estas personas son las que conforman ¿cómo se llama? Esta comisión, ¿no? Es una comisión especial. Por lo tanto, como dijo Malú, la respuesta correcta es la B. Defensor del pueblo es quien preside esta junta. Y ahí está, ¿no? O sea, en esta junta, ¿no es cierto? Para concursos públicos hay una comisión especial, ¿no? Que es todo esto que he mencionado. Defensor del pueblo, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, presidente constitucional,
contralor y 2 rectores, ¿no? De universidades públicas y universidades privadas, ¿no? Y ahí están las respuestas, ¿no? De la clase de ahora de cívica, ¿no? Bueno, esperemos que haya quedado todo claro, ¿no? Los órganos constitucionales autónomos son órganos que son importantes. ¿De quién nos faltaría hablar acá, creo, no? ¿De quién nos está faltando hablar? Por ejemplo, de la RENIEC, de la OMPE. ¿Mm? ¿De quién nos está faltando? A ver. ¿Mm? ¿Se recuerdan o no? Del Jurado Nacional de Elecciones, muy bien, ¿no? Así es, Aisha, muy bien. De esos órganos que esperemos hablar la siguiente clase. Bueno, jóvenes, no sé si les quedó todo claro. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Correcto. Todo claro. Que es importante para el Estado y que de alguna forma estos órganos de control siempre van a estar supervisados por la Contraloría General de la República, ¿no? Como órgano que controla todo el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, esto es allí donde nosotros tenemos que apuntar a saber qué cosas son importantes. Todos tienen autonomía dentro de lo que ejerce, ¿no? Pero la Contraloría es el órgano más importante, ¿no? Así. Inclusive puede intervenir hasta el BCR, inclusive, ¿no? O sea que este órgano tienen que ser, todos los contralores ganan bien, justamente para que no sean corrompidos, ¿no? Porque no sea anticorrupción, ¿no? Entonces, todo lo que ejerce la Contraloría, si ustedes quieren ganar mucho dinero, pues busquen ser auditor, ¿no? Y esos ganan muy bien, obviamente. Pero, obviamente creo que en su mayoría son abogados, creo, ¿no? Pero van por ese lado, ¿no? Así que nada, ya saben que hay una nueva brecha de poder de trabajo. ¿Dónde queda la Contraloría? En la cuadra 9 de la avenida Arenales, ¿no? Es un edificio grande, ¿no? Grande, que da hasta la vuelta a la manzana. Y tienen otro local en la cuadra 16 de la avenida Arequipa. Ahí está la Contraloría General de la República, ¿no? Ahí están sus sedes también, administrativas también, ¿no? Pero el centro, el que está en la avenida 9 de la avenida Arenales, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nada, jóvenes? ¿Algún caso? ¿Mm? ¿Algún caso? Todos los países se manejan de esta misma forma también, por si acaso, ¿eh? Todos los países tienen órganos de control para ejercer todo este tipo de actividad plena dentro del Estado, ¿no? Cada entidad cumple una función específica y esto hace que el país y la sociedad sea ordenada. Como miren, desde el hombre que ha ido, desde que comienza a poblar la tierra hasta hoy, cómo se ha ido mutando y creándose cada vez más órganos de control, porque nosotros mismos cometemos tantas cosas que necesitamos que mucha gente intervenga, ¿no? Ahí se dice, profe, ¿por qué Chile nos quitó el mar, esa porción que tiene, ellos no nos pertenecen? Bueno, ustedes saben que siempre los países buscan invadir, buscan apropiarse, apelan a tratados antiguos, apelan a concesiones que en su momento hace cada Estado. Y lamentablemente nosotros hemos tenido políticos que no han sabido manejar bien los tratados y muchos de ellos a veces hemos perdido, ¿no? Entonces, no, porque al final nos dio la razón. Al final nos dio una razón y esta razón que, como lo hemos mencionado, es inapelable, ¿no? O sea que ya esta parte se ha recuperado y ya nuevamente nos pertenece, ¿no? O sea, no es que nos quedamos sin ella, ¿no? Se hizo el reclamo, ¿no? Igual pasó con Argentina y con Chile, por ejemplo, por el canal de Bering, por ejemplo, ¿no? Pero para ellos tuvo que intervenir el Papa, ¿no? Juan Pablo II intervino, ¿no? Si ustedes ven el mapa, la parte de abajo pasa por las Malvinas, que da la vuelta del Atlántico, pasa al Pacífico.
eso que pasa al Pacífico, desde el otro lado está la Antártida, ¿no? Es como un canal, y ese canal era importante, ¿por qué? Porque por ahí pasan los barcos, ¿no? Entonces, ¿por qué la Argentina entra en guerra con Inglaterra? Porque en las Malvinas hay mucho petróleo. Entonces, las Malvinas es como un grifo, ¿no? Donde pasan todos los barcos y ahí pueden cargar combustible, ¿no? Entonces, esto era importante para que se pudiese explotar toda esa parte de petróleo y los barcos puedan dar. Ahora, dos, el canal de Panamá, el canal de Suez, son como peajes. Para que los barcos pasen por ahí, tienen que pasar por ese canal y definitivamente ellos tienen que pagar un monto por pasar por ahí y para pasar a otras aguas, ¿no? Y eso es importante. Aparte, no solamente pasan porque tienen que pasar por ahí, sino porque ahí cargan petróleo, combustible para poder continuar, ¿no? Por eso que es importante. Entonces, Argentina y Chile entraron en conflicto justamente por la supremacía del canal de Bering, así se llama, ¿no? Que da la vuelta y entra al Océano Pacífico, ¿no? Es por eso que Argentina primero entra en guerra con las Malvinas y luego Chile le pelean, ¿no? El canal de Bering, donde el Papa Juan Pablo II interviene como mediador, ¿no? Y al final pues le dan la razón a Argentina y bueno, Argentina se queda con gran parte del canal y a Chile le dan una pequeña porción de ese canal, ¿no? Que en teoría nosotros sabemos que por historia, no por la data, de que Chile llegaba hasta aquella parte de la Antártida, ni tampoco que llegaba hasta donde está el Perú ahora, no hasta tan, no, sino era mucho más abajo, ¿no? Toda la parte que está de frontera, de Arica y para abajo, pues era suelo patrio nuestro, ¿no? Pero con las guerras, las cosas se fue perdiendo, los tratados políticos que no supieron manejar, y bueno, y estas cosas ha sido que nosotros hayamos perdido en un momento cierto territorio patrio, ¿no? Suelo patrio, ¿no? Así que bueno, la historia es así, ¿no? Los países manejan así. No nos podemos quejar por ello. Recuerden, Brasil, un tremendo país invadido por Portugal, que es un país minúsculo, usted lo conoce, está al costado de España, ¿no? Y los portugueses invadieron Brasil y Brasil se habla portugués gracias a que eso fueron colonia de Portugal, ¿no? Entonces, esa es como un país tan pequeño pudo doblegar y tener una colonia tan grande, ¿no? Que era qué sé yo, muchísimas veces más grande que su país, ¿no? Pues eso fueron pues los poderíos navales que habían antes. Y bueno, países que han ido trabajando, han ido andando. Por eso que si vemos por la parte de Sudamérica, en la parte de arriba, están las Guyanas y hay Guyanas francesas, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a esta parte, ¿no? Igualito que en África, ¿no? Muchos países, ¿no? Hablan francés por esa razón, porque ellos invadieron muchos países del África, ¿no? Los franceses, ¿no? Entonces, por eso la legión francesa era la que andaba en todos esos sitios, ¿no? Entonces, el hombre ha ido siempre ambicionando, queriendo cada vez tener más territorio y más poder, ¿no? Entonces, la historia lo contempla y por eso es que hoy en día tenemos todo lo que ha quedado, ¿no? Pero después, las guerras, ¿no? En la revolución industrial, en los años 1900, convulsiona un poco el país y quiere recuperar. Ahora último, estamos viendo lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, donde Rusia reclama que Ucrania había sido un distrito de Rusia. Ucrania habla de que ellos han logrado su libertad hace mucho tiempo, entonces hay un conflicto y hay un orden bélico por muchas razones realmente, muchas más veces más por política, ¿no? Donde lamentablemente el pueblo es el que sufre porque es el que es utilizado como vale cañón, ¿no? Así que nada, así son las cosas. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Ya ustedes deben tener otra clase seguro, así que nada, ¿sí? Un abrazo para todos. Y nada. Muchas gracias a ella, muchas gracias Malú. Hasta la próxima, jóvenes. Nos estamos Hasta viendo luego, profesor. la próxima semana. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, Luciana. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos. Recuerden, la familia es lo primero. Chau, chau, chau.